o responda como si fuera cero lógico. Entonces es una zona indefinida que algunos componentes pueden responder como si fuera un 1 lógico o algunos otros componentes como si fuera cero. Entonces este rango es prohibido. Entonces el fabricante dice no hay que trabajar en este rango entre 0,8 y 2 voltios porque ahí no sabemos cómo van a responder, cómo van a interpretar los valores nuestros integrados, las compuertas, los dispositivos electrónicos digitales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es zona de entre 0,8 y 2 voltios hay que evitar para que no tengamos, digamos, errores en la transmisión de datos o en el procesamiento de información, etcétera. Bien, entonces a estos dos niveles se les denomina con diversos nombres. Entonces, por ejemplo, al cero lógico se le pone como falso, o el uno lógico como verdadero, o el cero lógico como bajo o low, el uno lógico como alto o high, ¿no? Low y high es en inglés, ¿verdad? El cero lógico como no, el uno lógico como sí, el cero lógico como desconectado, o el uno lógico como activado, ¿no? Entonces siempre son contra, digamos, palabras contrarias que identifican tanto al cero lógico como al uno lógico. Los más utilizados son el low y high, o alto bajo, por si acaso, ¿no? Entonces, estas son las palabras que identifican el estado lógico 1 o el estado lógico 0. Si alguien ve, dice la salida va a estar en alto, entonces diciendo que va a estar en 1 lógico. ¿Ya? Eso es para identificar, repito, estos niveles lógicos que estamos hablando. Otras, otros conceptos básicos que es necesario indicar, mencionar, son, por ejemplo, las unidades de información, ¿no? Las unidades de información están compuestas por ejemplo, el bit. El bit es la unidad mínima de la información, ¿no? Que es un dígito binario que es o 0 o 1, ¿no? Entonces, a ese se llama bit. Entonces, el bit puede ser o 0 o 1. Y es la unidad mínima de información que tiene una palabra binaria. La palabra binaria está compuesta, se llama byte. Esta unidad fundamental de información tiene 8 bits o un octeto. Ese es un byte, un grupo de 8 bits o un octeto llamado byte. Esa es la palabra binaria. Nuestras palabras con la cual nos comunicamos que está compuesta por letras, ¿no? La letra es el elemento más pequeño de una palabra que nosotros utilizamos para comunicarnos. Entonces, el bit es la unidad mínima de una palabra binaria, que es el byte, ¿no? Que está compuesto por 8 bits. ¿Ok? Entonces, acá en el lado derecho podemos observar eso. Aquí tenemos los 8 bits, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es un byte, ¿no? Un grupo de 8 bits, es una palabra binaria de 8 bits. Y el bit es el elemento más bajo, más pequeño. Ahora hay otro concepto que es el nible. El nible os representa a medio byte, o sea, a 4 bits. En este caso acá, en el ejemplito que está aquí en el lado derecho, tenemos un nible, este sería el 1011, este es 4 bits, forman un nible. Y aquí el 0101 es otro nible, entonces en un byte tuviéramos 2 nibles, ¿no? Entonces el nible es un grupo de 4 bits, grupos de 4 bits. En un byte tenemos 2 niveles, uno aquí en este caso nivel superior y el nivel inferior, ¿no? Con los bits de menor valor. Ahora, nosotros cuando utilizamos, cuando hablamos de transmisión, capacidad de memoria, etcétera, hablamos de kilobytes, megabytes, gigabytes, ¿no? Un kilobyte, por ejemplo, son 1024 bytes. O sea, 1024 grupos de 8 bits, ¿no? O un gigabyte, que son 1024 kilobits, ¿no? Entonces, ahí los megas, ahora hablamos ya de los tera, ¿no? Entonces son simplemente múltiplos del byte. Eh,
para terminar esta parte, y después vamos a hablar de esto, de este que está aquí en la parte inferior, una palabra binaria, lo que he mencionado, es el conjunto de 8 bits, o sea, un byte. Esa es una palabra binaria, una palabra binaria, que es un grupo o conjunto de 8 bits, ¿ya? Acá en el lado derecho, aquí en el ejemplito, tenemos un byte. Entonces, este es un grupo de 8 bits, ¿no? El bit es cada uno de los elementos que componen este grupo de 8 bits. El bit menos significativo se encuentra a la derecha, o sea, el que tiene menos valor, menos peso. Y el más significativo se encuentra hacia la izquierda. Es igual que en el caso de nuestra numeración. Nosotros cuando decimos, por ejemplo, 125, entonces aquí el 5, 125 está así. Bueno, voy a escribir aquí mejor para que se vea mejor. 125 se distingue mejor. Ahí está. Entonces decía, el 5 pese a ser un número mayor que el 1, el 5 es mayor que 1 o mayor que 2, ¿no? Por la porción que ocupa, en este caso en el lado derecho, es el que tiene menor valor, menor peso en este grupo de 3 dígitos, ¿no? Estoy hablando de un número decimal. Entonces el 5 representa 5 unidades. En cambio, el 2 tiene, por la porción que ocupa, está ocupando la porción de las decenas. Entonces representa este 2 20 unidades. Entonces 20 unidades obviamente es más que 5, ¿no? Entonces el 1 igual, pese que individualmente es menor que 2, es menor que 5, pero por la posición que ocupa, está ocupando la porción de las decenas, las centenas. Entonces las centenas significa que dice son 100 unidades. Entonces por la porción que esto tienen un mayor peso, ¿no? Entonces en este caso el del menor peso es el 5, que está en el lado derecho. Lo mismo pasa acá. El bit menos significativo está en el lado derecho, ¿no? En el extremo derecho del número o del byte. Y el bit más significativo o que tiene mayor peso está en el lado izquierdo. En este caso, en el número 1 es el dígito, ¿no? O sea, en los números decimales hablamos de dígitos. En los números binarios hablamos de bits. Por si acaso no vayan a confundir. El bit identifica la unidad mínima de información dentro de una palabra binaria. Y el dígito identifica al elemento mínimo dentro de un número, ¿no? Decimal. Bien, para terminar acá, entonces en la parte inferior tenemos los 8 bits, ¿no? Identificándose el primero con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Son 8 bits. Por la posición que ocupan, tienen un peso, es lo que acabo de mencionar. Entonces, el que está más a la derecha vale 1. El siguiente, hacia la izquierda, vale 2, que es el doble de 1, ¿no? El siguiente, que es a la izquierda, que es este que está con 2, que vale 4. El otro vale 8, el otro vale 16, y así 32, 64, 128. Es el peso que tiene por la posición los bits dentro del número binario. Entonces, para poder hacer conversiones directas, podemos utilizar esto, ¿no? Entonces, es 1, 2, 4, siempre el doble. 8, 16, 32, 64, 128, 256, ¿no? Entonces, 512, 1024, etcétera. Bien, vamos adelante. ¿O hay alguna pregunta? Si es que alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las tablas de verdad. Ustedes ya en álgebra han debido ver o han debido manejar las tablas de verdad, ¿no? Entonces, la tabla de verdad, en el caso de la electrónica, es nada más que un medio para describir cómo la salida, a ver, vamos a poner el láser, cómo la salida de un circuito lógico
depende de o los valores o de los niveles lógicos presentes en las entradas. Estas son las entradas. Aquí está la entrada de datos y esta es la salida que responde el circuito lógico. Y para responder a estas entradas, el circuito tiene una tabla de verdad. Aquí está la tabla de verdad. Esa tabla se dibuja, pues, como una cruz, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo van las variables de entrada, en este caso A, B. En el lado derecho van las variables de salida, en este caso X, para el ejemplo, ¿no? Y debajo de las variables de entrada se colocan normalmente todas las combinaciones que pueden tener esas variables de entrada. En este caso, para dos, nosotros vamos a utilizar, eso ya habíamos hecho, esta formulita, 2 a la n. Ahí voy a cambiar de color para que sea más con rojo, por ejemplo. ¿Ya? 2 a la n. Entonces nosotros tenemos esta fórmula que es el 2 a la n, donde n es el número de entradas de nuestro circuito lógico. Entonces, cuando queremos hacer su tabla de verdad, 2 a la n, ¿no? En este caso, para nuestro ejemplito, tenemos dos entradas. Entonces, va a ser 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Y significa que 2 al cuadrado es 4, ¿no? Entonces, vamos a tener 4 combinaciones. 2 al cuadrado. Este es 2 al cuadrado. De esa manera, ustedes pueden determinar cuántas combinaciones van a requerir en su tabla de verdad. Y esto va a ser 4. Entonces, el número de combinaciones que tengamos para dos entradas es 4. Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Aquí tenemos 4. Ahora, para poder poner todas las combinaciones y no estemos repitiendo, ya saben ustedes, en la primera columna es 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Está el infinito. La siguiente es 2 ceros, 2, 1, 2 ceros, 2, 1. La otra es 4 ceros, 4, 1, 4 ceros, y así sucesivamente, ¿no? Es la forma de construir nuestra tabla de verdad. Entonces, para resumir y para terminar esta parte de la tabla de verdad, entonces la tabla de verdad es la que rige el funcionamiento del circuito lógico. Es la que determina qué salida se va a generar para una determinada combinación de entrada. Entonces, cuando nosotros ponemos, por decir 1, 0, en este caso para este ejemplito, se va a generar 1. Esa es su respuesta, ¿no? Nuevamente les repito, esto ya han debido ver, o sea, las tablitas de verdad han debido manejar en álgebra. Entonces, no es nada nuevo, pero no es además de pasar estos conceptos que nos van a permitir tener una idea clara de lo que vamos a procesar o trabajar. ¿Está bien o tienen alguna pregunta? Bien, vamos adelante entonces. Bueno, acá en la parte inferior se dice el número de combinaciones, es 2 donde n es el número de entradas, ¿no? Bien, vamos a hablar de las funciones booleanas. Bueno, estas funciones, las funciones, bueno, también tenemos en el álgebra corriente las funciones, ¿no? F, por decir, es igual a 2x al cuadrado más y. Por decir, es una función algebraica que utilizamos corrientemente en en el álgebra corriente, en el álgebra normal. Bien, dentro de las funciones booleanas es lo mismo. Nosotros tenemos dos formas de expresar una función. Una es la forma de suma de productos. La forma de suma de productos. Esa es la que está aquí. S1 es igual a A por B por C negado más A por B negado por C negado más A negado por B negado por C negado, ¿no? Esta basita que está encima de las variables significa negado, complemento. Entonces, eso vamos a ver después. Y tenemos entonces productos, ¿no? Esto, todo lo que está aquí al principio es un producto. Este es un producto. Este es otro producto. Este es otro producto. Entonces, tenemos la suma de productos. Entonces, la suma de los productos, ¿no? Estamos sumando los productos. Eso es la primera forma de la función.
es la que vamos a manejar frecuentemente, es la que más manejamos, la forma de suma de productos. Y para manejar la suma de productos vamos a manejar los unos que están en la tabla de verdad. Enseguida vamos a ver eso en la tablita de verdad. Y la otra forma es la forma de producto de sumas, que sería, ¿no? Que tenemos A más B más C por A más B negado más C negado por A negado por B por C negado, ¿no? Entonces aquí tenemos un producto de sumas. Esta es la otra forma. Y la forma de trabajo de el producto de sumas es trabajar con los ceros, ¿no? Entonces, pero esa no se utiliza mucho. Alguna vez, muy rara vez se utiliza esta forma la forma de las funciones. La que es estándar manejada es la forma de suma de productos, esta. Y obviamente lo que está aquí adentro son variables, ¿no? Las variables que están aquí al lado derecho son las variables independientes, son las entradas. Y la salida es esta, ¿no? La variable dependiente, es la variable dependiente que depende, obviamente, de las combinaciones que vayan a tomar las variables independientes. Ahora, la variable puede tomar o el valor 0 o el valor 1. En nuestro álgebra corriente tenemos infinitos valores, ¿no? Pero en el álgebra de Boole solo tenemos dos valores que puede tomar, o es 0 o es 1. Es otra ventaja, ¿no? No tenemos que estar manejando infinitos valores, solo 0 o 1. Bien, entonces no olviden, la que vamos a manejar es la forma de suma de productos, esta. Y vamos a trabajar con los unos que están dentro de la tabla de verdad. A ver, vamos a borrar esto, ya. Veamos la siguiente diapositiva. Esto lo vamos a... Lo trasladaremos a este lado. Ya está. Bien, entonces tenemos acá en el lado derecho, vamos a poner el láser, aquí está nuestra tabla de verdad, ¿no? Y en este caso para 13 entradas, A, B, C, ¿no? Y vamos a, cuando tenemos 13 entradas, 2 al cubo, 2 a la tercera va a ser 8, por lo tanto tenemos 8 combinaciones, ¿no? 8 combinaciones. Y aquí a la derecha están las salidas, aquí vamos a poner las salidas que va a tener nuestro circuito, eso va, obviamente, hay que, para completar este lado derecho, hay ciertas reglas o ciertas condiciones que debe cumplir el circuito. Entonces dice, eso vamos a completar según lo que diga nuestro problema. Bien. Ahora, en la primera, o sea, lo que está con azul, esto es el producto de sumas. Producto de sumas, ¿no? Fíjense la expresión. Y ¿de dónde saca este producto de sumas? De los ceros. Aquí este cero, aquí otro cero, aquí otro cero, ¿no? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres. No hay más ceros. Entonces, aquí nuestros cuántos elementos va a tener nuestro producto de sumas? Tres. Uno, dos, tres, ¿no? Y se pone aquí. Tenemos, por si acaso, cuando tengamos un cero, esa variable está negada, ¿no? Entonces, esto no vamos a utilizar. Esto prácticamente no se utiliza. Rara vez. Entonces, no vamos a entrar a eso. Lo que vamos a ver, lo que me interesa que sepan bien, es la suma de productos. Esta que está aquí abajo, que es la que se maneja con los unos, ¿no? Este que está con naranja es obtenido a partir de los unos. Es lo que manejamos frecuentemente. A ver, para este primer uno, tenemos A, en la columna de A, esta es 0. En la columna de B es 0. En la columna de C es 1, ¿no? Las variables de entrada. Entonces, cuando tengamos 0, esa variable va a ser negada, o sea, va a ser A negado. Antes de continuar con eso, aquí voy a hacer una cosita importante. Ya les había mencionado de que las variables negadas llevan una barra encima de la variable. Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de la variable A, esta es la variable A. Entonces, si está negado, viene con una barra encima, ¿no? Eso es A negado. Pero esto en la máquina, en los computadores, es un poco complicado de escribir. Entonces se utiliza otras variantes como ser la comilla. Entonces, y es lo mismo. Entonces, cuando vean A que tenga una comillita que acompaña aquí,
así, una comilla. Eso es A negado, y representa lo mismo. Eso es más sencillo de colocar. O también pueden encontrar de que se pone la barra del quebrado antecediendo a la variable, o sea, barra del quebrado A, así. Entonces eso significa A negado, ¿no? Cualquiera de esas es identificado como A negado. Esto normalmente cuando se escribe, la primera cuando se escribe, digamos, a mano, ¿no? Esta segunda es la cuando se escribe normalmente, o la tercera también cuando se escribe con máquina, la computadora. Por si acaso, entonces A negado es cualquiera de esos, ¿no? Entonces aquí en la expresión decía, aquí tenemos cero, entonces esto va a ser A negado, entonces acá como verán A negado, ¿no? A con la comilla, A negado. B también está con cero, entonces va a ser B negado. C es 1, entonces cuando tenemos 1, esa variable es tal cual, C nomás, ¿no? Entonces va a ser A negado por, B negado por, C. En realidad vamos a ver después de que es por es la operación AND, pero el producto, por el momento estamos hablando de producto. A negado por B negado por C. Más, ¿no? Porque es una suma de productos. El siguiente 1, este otro 1. Este tiene A negado porque sigue siendo 0. A negado por B, por C, ¿no? Entonces, A negado por B, por C. Más el siguiente 1, este de aquí, ¿no? Este otro. Este va a ser A por B negado porque esto es 0. Entonces va a ser A por B negado. Bueno, acá el negado está en aquí abajo, ¿no? A por B negado por C, ¿no? Este es el negadito, aquí está el negadito, es del B. Este es A por B negado. Así, con su comilla. Ahí está la comillita. Por C. Más, o sea, más el último, ¿no? Aquí es el último, que es todos unos, entonces va a ser A, B, C nomás, ¿no? A, B, C. Entonces, de esa manera es como se escribe las funciones en la forma canónica, es en la forma canónica, se llama esta forma donde ponemos todas las variables tal cual están con sus complementos, con sus negados, en la forma de, puede ser de producto de sumas o suma de productos, pero nosotros estamos diciendo que vamos a trabajar con la suma de productos, esta que está con naranja, suma de productos. ¿Con qué se trabaja? Con los unos. Muy rara vez se trabaja con los ceros, entonces no voy a insistir con los ceros para que no se confundan. ¿Alguna pregunta? Todavía no voy a mencionar otros teoremas de Morgan, y eso vamos a ver enseguida, este que está aquí abajo, por teorema de Morgan, es posible observar esto lo vamos a ver cuando estemos viendo los teoremas, ¿no? Entonces esto no vamos a mencionar todavía. Ok, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. No hay preguntas, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos visto los diferentes conceptos, que hemos visto las funciones booleanas, el tabla de verdad, hemos visto las unidades de información y los niveles lógicos, ¿no? Esos son algunos conceptos que vamos a utilizar frecuentemente en el desarrollo de este semestre, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar ya de las compuertas lógicas con las cuales vamos a poder diseñar, construir circuitos digitales. Entonces, la primera compuerta, las compuertas lógicas tienen tres compuertas que son básicas, no son muchas, solo tres. Es la compuerta AND. Entonces, la compuerta AND, esta compuerta tiene como expresión booleana, X igual A por B. O sea, este punto es la operación AND.
Pero ustedes van a ver de que el punto se puede obviar, así como están viendo acá en el lado, en esto que está encesado. A por B puede ser así, sin el punto. Eso significa A and B. A and B, ¿no? O A por B si quieren, como hacemos normalmente en nuestro lenguaje o nuestro álgebra corriente. Entonces, esta es la expresión booleana, ¿no? Entonces, si ponen el punto o no ponen el punto, no hay problema. Pero normalmente no se pone el punto. Se escribe así, A por B. Esa es la compuerta AND. En este caso es el símbolo convencional. Este símbolo es el que utilizamos normalmente. Y en este caso este es de dos entradas, A y B, la salida X. Pero estos dispositivos, estas compuertas, podemos encontrar en el comercio, o sea, local o de forma, digamos, sencilla, encontrar en las tiendas de dispositivos electrónicos de 3 entradas, de 4 entradas, de 5, hasta de 6 entradas, ¿no? Sería de 4, puedo decir, A, B, C, D, 4 entradas, ¿no? Por decir algo. Eh, pero este símbolo, este que está aquí con blanco, es un poco complicado de dibujar en la computadora. Entonces, para eso, para poder sustituir, reemplazar y hacerlo más sencillo en el manejo de la computadora, que se utiliza este que está como símbolo IEEE. La IEEE es una institución a nivel mundial que aglutina a los ingenieros eléctricos y electrónicos. Entonces, esta institución rige, verifica estándares, parámetros que son divulgados, que son difundidos a nivel internacional, ¿no? Entonces, la IEEE es eso, es un ente que regula, que aglutina a los ingenieros eléctricos y electrónicos. Bien. Entonces ellos han sacado esta simbología que se llama la simbología rectangular. Esto que estamos viendo, esta es la simbología rectangular, que es lo mismo que esto, solo que es más sencillo de dibujar en la computadora, ¿no? Entonces es un cuadrado, dentro del cuadrado se pone el símbolo AND, y que tenemos en el teclado, ahí están las entradas y la salida, ¿no? Y este sería el símbolo convencional o tradicional que utilizamos cuando hacemos a mano. Se puede hacer también esto, ¿no? Pero obviamente se necesita algún paquete especial para poder colocar este tipo de símbolos. Bien, la tabla de verdad. La tabla de verdad para la compuerta AND. Repito, esto es para dos entradas, pero hay de 3, de 4, de 5, hasta de 6 ya les he indicado, ¿no? Entonces, también puede haber de más, pero eso se debe hacer a pedido a los fabricantes de componentes electrónicos, los de chips, se les solicita, yo quiero con puertas de 20 entradas, y entonces no los fabrican, obviamente a pedido, ¿no? Ahora, tampoco van a fabricar un hito, porque sería demasiado caro. Ellos fabrican normalmente pedidos de miles. Bien, decía entonces, aquí tenemos la tabla de verdad que rige el funcionamiento de esta compuerta. Y para poder hacer su tabla de verdad, ustedes pueden utilizar la siguiente premisa. Suficiente que una de las entradas sea cero para que la salida valga cero. Suficiente que una de las entradas valga cero para que la salida sea cero. De esa manera, entonces acá, por ejemplo, aquí las dos son cero, obviamente entonces la salida va a ser cero. Aquí la A es cero, entonces la salida es cero. Aquí B es cero, entonces la salida es cero. Aquí ninguna es cero, entonces no puede ser cero esto, ¿no? Por lo tanto, hay solo otra opción, que sea uno, ¿no? Ya hemos visto, o es cero o es uno. Entonces, como no puede ser cero, entonces este va a ser uno. Cuando no hay ninguno de ellos es cero, la salida es uno. Bueno, eso sería para construir la tabla de verdad de la compuerta AND. Pero ayuda a memoria, si quieren, para poder hacer esta tablita de forma más sencilla, es, si ustedes se acuerdan de la tabla del 0 y la tabla del 1, de multiplicar, ¿no? 0 por 0, 0, 0 por 1,
cero, uno por cero, cero, uno por uno, uno, ya está, ¿no? Es sumamente simple. Y eso es el mismo principio, sirve para tres, cuatro entradas, ¿no? Es igualito. Simplemente va a aumentar el número de combinaciones. Aquí estamos con cuatro combinaciones. Si fueran de tres entradas, tendríamos ocho combinaciones. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a ver ahora la compuerta OR. La compuerta OR, igual que el caso anterior, aquí está su símbolo. Este es su símbolo, que parece como si fuera la punta de una flecha, más o menos, ¿no? Fíjense, esto es, está medio, no son líneas rectas, por si acaso, fíjense, tiene una cierta curvatura. Entonces, igual, en este caso, el símbolo convencional es este que está aquí arriba, y el símbolo rectangular, que está aquí en la parte de inferior, aquí abajo, es el de la IEEE, o la simbología rectangular. Representa lo mismo que esto, al caso de dos entradas, y dentro lo que se pone es mayor o igual 1, ¿no? Mayor o igual 1, y la salida X. Su expresión booleana, o sea, la expresión algebraica, es X igual a, con el símbolo del más, o sea, del signo más, B, o sea, pero eso se interpreta como A or B, o si quieren A más B, ya listo, pero A or B. De esa manera identificamos la expresión booleana para la puerta OR, en este caso para dos entradas. De tres va a ser A or B or C, ¿no? Si tuviéramos una tercera entrada. Y la tabla de verdad es que está aquí en la parte inferior, aquí están las dos entradas A, B, la salida X, está. Y para completarla, aquí ya hemos dicho, viene la combinación, cuatro combinaciones, ¿no? De las entradas. Igual la pueden encontrar hasta de seis entradas, no hay problema eso de forma comercial, pero si necesitan más, se puede hacer, fabricar. Para llenar la tabla, el lado derecho, la salida, entonces ahí está otra premisa. Suficiente que una de las entradas sea uno para que la salida valga 1. Una vez más, suficiente que una de las entradas sea uno para que la salida valga 1. A ver, en este caso, aquí las dos son cero, entonces no, la salida no puede ser uno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a ser? Cero. Aquí B vale uno, entonces la salida va a ser uno, ¿no? Suficiente que una de ellas sea uno para que la salida valga uno. Aquí A es uno, entonces la salida uno. Aquí los dos son uno, con mayor razón, entonces uno, ¿no? Entonces, de esa manera podemos construir nuestra tabla de verdad para la compuerta OR. Y si relacionamos con nuestra aritmética, entonces podemos agarrar, decir cero más cero, cero, cero más uno, uno, uno más cero, uno, uno más uno es uno nomás, ¿no? Pues, bueno, ya es 2, pero como no, aquí es una sola columna, entonces uno nomás, ¿no? Entonces, de esa manera pueden ayudarse para construir su tabla de verdad de la compuerta OR. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos a hablar de la compuerta NOT, la tercera es la última. A este normalmente, como esa compuerta le llaman circuito, por si acaso. Muchos de los autores le llaman circuito NOT. Es lo mismo. Simplemente le llaman eso circuito NOT porque solo hay de una entrada. O sea, no hay de, como en el caso anterior, hasta de seis que mencionó. Aquí hay solo de una entrada. Una sola entrada, ¿no? Este es su símbolo convencional y el símbolo de la IEEE. A ver, disculpen un minutito, por favor.
Bien, vamos a continuar. A ver. Bien, entonces estamos hablando de la compuerta NOT. Entonces el símbolo es este triángulo que tiene una burbuja a la salida. Ese es el símbolo del circuito o compuerta NOT. ¿No? Insisto, eso por si acaso alguna vez se encuentren en la bibliografía como circuito es lo mismo, compuerta o circuito es lo mismo. Y solo hay de una entrada, ya eso estoy insistiendo varias veces para que no se confunda. Entonces, una entrada y una salida. En el símbolo de la IEEE o las simbologías rectangulares, esta que está aquí abajo, es un cuadrado y en el interior el número 1. Para reemplazar o sustituir aquí a la burbuja, normalmente se utiliza este triangulito, que es un pequeño triángulo que se forma en la salida para indicar la negación. La negación. ¿Ok? En algunos muy dados autores le siguen poniendo la burbuja, que también es posible poner la burbuja, es facilito poner ese círculo aquí a la salida, ¿no? Entonces, eso es el símbolo de la compuerta o circuito NOT. Su expresión booleana, la fórmula, en este caso la salida, llamaremos X, va a ser igual a la variable que ingresa, en este caso es A, con la barra encima de la variable, esa barrita, ¿no? Entonces eso significa operación NOT, o en otras palabras, el complemento, ¿sí? O la negación, ¿no? Ha negado. Y ha indicado hace rato, entonces aquí ha negado con la barra, puede ser también reemplazado por A con la comillita, o puede ser reemplazado con la barra de la división antecediendo a la variable, ¿no? Cualquiera de estas tres es lo mismo, ¿no? A negado o A complemento. Su tabla de verdad es esta que está aquí, como solo hay de una entrada, entonces solo hay dos combinaciones, o es 0 o es 1, ¿no? Entonces, la salida X va a ser siempre lo contrario de la entrada. ¿Por qué? Porque estamos negando. Entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. Entonces, eso es negado. El complemento. El complemento de 0 es 1. El complemento de 1 es 0, ¿no? Solo hay dos opciones. Ok. Esas son las tres compuertas básicas, en base a la cual está toda la electrónica digital. Como verán, son muy pocas, ¿no? Hay otras compuertas que son las compuertas complementarias, como son la compuerta NAND y la compuerta NOR, ¿no? Son compuertas especiales que resultan de la combinación de dos o más compuertas básicas. Entonces tenemos aquí, como estoy mencionando, la compuerta NAND y la compuerta NOR. Y hay otras que ya tienen interiormente, ya son las compuertas, digamos, especiales, como es la XOR y la XNOR. XOR o XNOR. Aquí adentro de estas están varios dispositivos de las básicas, de la AND, la OR, el inversor o el NOT. Entonces, estas compuertas, vamos a hablar de la NAND en primera instancia y después de la NOR, es la unión de dos compuertas, la compuerta AND y una compuerta NOT, como están viendo aquí en el gráfico. Entonces, es la unión de la compuerta AND con una compuerta NOT. A ver, aquí yo tengo entrada A, B, salida A por B, ¿no? Esta primera parte es la AND. Y le ponemos a la salida un NOT, o sea, estamos negando. O sea, vamos a negar esto que está entrando, vamos a negarlo. Entonces va a ser A por B, que sí, porque esto es A por B, negado, con la basita de la negación, ¿no? Que está ahí antes, sobre las dos variables, Al mismo tiempo, no están separadas, por si acaso. Entonces la salida X es igual a A por B, negado. Eso es NAND. Y para reemplazar, sustituir
que son dos componentes, se utiliza este símbolo, este que está acá. Ese es el símbolo convencional. Entonces, ¿dónde está la compuerta AND con la burbuja a la salida? Eso significa NAND. Entonces, la expresión, digo, el símbolo NAND está representado de esa manera. También tenemos en la IEEE, ¿no? La simbología rectangular, que es lo mismo, ¿no? Aquí está la compuerta AND con su símbolo AND dentro. Y en la salida se le pone el pequeño rectángulo, digo, triángulo que he mencionado, indicando que es una NAND. Este triángulo reemplaza a la burbuja, o sea, el círculo de la salida, ¿no? Entonces sería la compuerta NAND. Su expresión booleana, o sea, su ecuación, si quieren, en otras palabras, o la fórmula, si en otras palabras también, es X igual A por B negado, ¿no? Con la barra encima. O A por B, aquí, AB, con negado, ¿no? La barrita que está ahí arriba. De lo contrario, si no utilizamos las barras, podemos utilizar A por B. Ojo, aquí tiene que haber un paréntesis, ¿no? Para que el negado cubra a ambas, porque si pongo solamente al lado de la B, entonces va a ser A y solo B negado, ¿no? Entonces, para que cubra ambas, toda la expresión, entonces hay que poner los paréntesis, y sería A por B negado. O finalmente, si utilizamos la barra de la división, lo mismo, con paréntesis, ¿no? La tabla de verdad es la misma tabla de verdad que la AND, solo que negado. ¿Qué quiere decir? Que donde hay 0 se vuelve 1, y donde hay 1 se vuelve 0. ¿Cómo era para nuestra tablita de verdad? Para la AND era 0 por 0, 0, ¿no? 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Negado eso sería 1, 1, 1, 0, ¿no? A ver, disculpen, voy a contestar el teléfono un minuto. Continuaremos. Disculpen la interrupción. Aquí. Entonces estábamos hablando de la NAND y su tabla de verdad es, como había mencionado, la misma de la AND, pero negado, ¿no? Entonces, donde 0 por 0 era 0, pero como se ha negado, 1. 0 por 1 era 0, negado, 1. 1 por 0, 0, negado, 1, ¿no? 1 por 1, 1, negado, 0. Bien, veamos la compuerta NOR. La compuerta NOR igual está conformada por la unión de dos compuertas. Como están viendo aquí en el esquema, es una OR o una NOT. ¿Sí? Es una OR con una NOT. En el dibujo ya tenemos la OR con la burbuja que reemplaza a la NOT. Entonces, eso es el NOR. A esta compuerta se le conoce como NOR, ¿no? Es una unión de dos compuertas básicas y es la NOR. Su símbolo en de la IEEE es, aquí está el rectángulo, digo el cuadrado, y tenemos mayor o igual 1. Para la burbuja, en la salida se pone el triangulito, ¿no? Con eso tenemos NOR. ¿Ok? Su expresión booleana. Esta es la expresión booleana, es A or B y la base que cubre ambas, toda la operación, ¿no? Negado. O A más B o A or B, entre paréntesis, con la comillita. O la barra que antecede, igual A
OR B, ¿no? No olviden los paréntesis. ¿Ya? Entonces es la NOR. Para tabla de verdad, lo mismo que en el caso de la NAND, es la misma en este caso de la OR, solo que negado. Y en el caso de la OR era 0 más 0, 0. Pero como está negado, 1. 0 más 1, 1. Pero como está negado, 0. 1 más 0 es 1. Como está negado, 0, ¿no? 1 más 1 era 1. Como está negado, 0, ¿no? Entonces, esta es la tabla de verdad de la NOR. Con eso tenemos 5 compuertas, 3 básicas y 2 compuertas complementarias, o que resultan de la unión de 2 compuertas básicas, ¿no? Bien, vamos a quedar acá. En la próxima clase ya vamos a llevar los teoremas y vamos a ver también ya, al tiempo de ver los teoremas, las últimas 2 compuertas que son la XOR y la XNOR. Para eso es necesario que sepamos algo de los teoremas. Los teoremas de Boole son similares, iguales a muchos de los teoremas que utilizamos en el álgebra cociente. Por lo tanto, hay uno o dos teoremas que serían diferentes, que se cumplen solamente con dentro del álgebra de Boole, o sea, utilizando ceros y unos. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. En cambio, en el álgebra corriente tenemos ya indicado infinitos valores, ¿no? A ver, si tienen alguna pregunta, alguna duda, los escucho. Por hoy vamos a quedar acá. Ya estoy mucho mejor de la garganta, pero algunos datos todavía molesta un poco. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Ok, entonces quedamos aquí. Muy bien. Que tengan un buen día entonces.